incluso de Israel ya ha tomado algunas zonas estratégicas muy importantes como el sector fronterizo de Rafah con Egipto, que es el único El único paso paso que que hay. conecta la Franja de Gaza con ese país. Bueno, para hablar respecto de este tema y por cierto todo lo que ha ocurrido en torno a esta situación, saludamos a esta hora de la mañana al director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis, a quien le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, la Juanita. Hola, ¿Cómo buenos estás? días. Bien, bien, Diego. Preocupados, obviamente, por la situación que se está viviendo allá en Gaza. Mencionaba estas informaciones que han estado circulando en algunos medios de comunicación. ¿Cuáles son los antecedentes que maneja usted respecto de la situación que actualmente se está viviendo en Rafah? Bueno, ya es bastante evidente que el gobierno de Netanyahu inició la incursión sobre Rafah. Eh, se tomó se tomó el paso fronterizo con Egipto, que es la forma en que está entrando la ayuda. Y para que los auditores se hagan una idea, primero, desplazaron a la población. El desplazamiento forzoso de población es un crimen de guerra. No estamos hablando que, qué buena gente que están desplazando a la gente, no, un crimen de guerra. Se desplazó a la población de Gaza, de la ciudad de Gaza o del norte de la ciudad de Gaza, hacia, en ese tiempo se hablaba al sur del Valle de Gaza, que se llama, o sea, del primer tercio hacia las partes bajas. Después se atacó y se volvió a desplazar a la gente de esa zona hacia Rafah. Teníamos casi 2 millones de personas, 1.800.000 creo, habían otros que hablaban de 1.900.000 personas refugiadas en Rafah. Cualquier operación militar que se haga en un lugar que está así de densamente poblado, los resultados son obvios. Hoy día se está desplazando la gente, o están desplazando la gente hacia Han el Yunis, o volviéndola un poco hacia el norte. Obviamente es muy difícil. No sé si los auditores han tenido la posibilidad de ver, pero la cantidad de carpas y el hacinamiento que hay en Rafah, ya vamos en 7 meses desde que partió esto, es una locura. Yo creo que aquí podemos estar viendo, espero que no sea así, pero estamos en riesgo de tener una de las masacres más brutales de lo que va del siglo XXI. Diego, buenos días. Cuando escucho uno lo que usted plantea, cabe la pregunta obvia. ¿Qué es lo que pretende o pretendería desde el punto de vista de ustedes el gobierno de Netanyahu con este tipo de acoso? Porque en el fondo es un arrinconamiento que busca, no sé, realmente no quiero imaginarme qué es lo que busca, porque a pesar de que jamás había aceptado, ¿no es cierto?, la tregua y había aceptado el cese al fuego, ellos apuran este tipo de acciones. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, con el antecedente que tú das, que pasó ayer, yo creo que más que mi opinión o la opinión de cualquiera, yo creo que hoy día hay un caso abierto ante la Corte Internacional de Justicia presentado por Sudáfrica por genocidio. Y me cuesta encontrar otra palabra que no sea eso. O sea, no veo otra cosa. Yo creo que acá lo que hay es una retaliación después de lo que pasó el 7 de octubre y básicamente el señor Netanyahu y sus secuaces están actuando como una venganza contra todo el pueblo palestino. No veo otra cosa. Básicamente acá lo que hay es un genocidio. Y la intención entonces sería acabar con esa población palestina que todavía permanece ahí. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. Entonces cuesta un poco. Yo creo que acá hay castigos colectivos, por eso te hablo, pero claro, o sea, acá estamos frente a crímenes horrendos, porque exactamente como dices tú ayer, la propuesta egipcia de varios mediadores fue aceptada por Hamas. Eh, Supuestamente ellos decían que si es que se entregaban los rehenes, se acababa todo, y lo que hicieron fue apurar la operación en Rafah. A ver, no hablemos que la operación en Rafah se oponían los palestinos, los países árabes, no. El gobierno de Estados Unidos decía que no iba a aceptar una operación, que estaba totalmente en contra de una operación terrestre sobre Rafah. O sea, esto
esto es un escándalo, no tiene otro nombre. Diego, luego de esta última información que hemos conocido respecto de que Israel ha ocupado este paso fronterizo, ¿qué es lo que puede ocurrir con la escasa ayuda humanitaria que ingresaba desde Egipto? Porque también va a depender finalmente de lo que diga Israel. ¿Cómo se proyecta esa situación? O sea, igual toda la ayuda dependía de lo que dijera o no Israel previo a esto, ¿ya? Pero ahora no está el cruce de Rafah. Ellos habían aperturado un paso nuevo del norte, que era el paso de Kerem Shalom, ¿ya? Y lo habían vuelto a cerrar. Entiendo que había una presión norteamericana muy fuerte para que la volvieran a abrir. Pero no, o sea, no tengo cómo contestarte tu pregunta, porque no entiendo cómo entraría ayuda humanitaria. Puede ser de que los países vuelvan a lanzar ayuda humanitaria en paracaídas de carga, pero físicamente no entiendo cómo... Camiones no veo cómo podrían entrar. Hoy día no hay pasos por los cuales podrían entrar. Diego, entendiendo que la situación hoy día, como está, es dramática, y ni hablar de la cantidad de personas asesinadas, ¿no es cierto?, de la cantidad de heridos, la destrucción de hospitales, etcétera. Desde el punto de vista del análisis, me gustaría que usted nos entregara una proyección de qué es lo que se podría proyectar hacia los próximos meses, porque ¿qué más puede pasar? Por un lado, si bien lo que hemos visto yo creo que debe ser de las cosas más atroces que en mi vida me ha tocado ver, ¿no? Por otro lado, yo sí guardo una esperanza, en el sentido que yo creo que ha existido una movilización de la sociedad civil mundial, en especial en Occidente, que había sido históricamente muy pasivo con las atrocidades que ha vivido el pueblo palestino en los últimos más de 75 años. Y eso sí a mí me da una esperanza que en el fondo pueda cambiar el tablero político. Yo creo que lo que está pasando en las universidades en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, da una esperanza a que pueda tener efecto en los gobiernos occidentales y que después de más de 75 años podamos verse. Acá lo que hay que pensar es que hay un Estado que está totalmente al margen de la legalidad internacional por más de 75 años versus un pueblo al cual se le han vulnerado todos sus derechos. Esa es la situación real de lo que le llaman el conflicto palestino-israelí. Un Estado que está violando la legalidad internacional y un pueblo al cual se le han vulnerado sus derechos. Y hoy día, con toda esta atrocidad, con todos estos mártires, con todas las víctimas que hemos visto, ha generado una conmoción tan grande que yo creo que estamos viendo cambios en la sociedad civil mundial, en la sociedad civil sobre todo de los países occidentales, que yo tengo la esperanza de que puedan ser un agente de cambio real, que hagan un punto de quiebre en lo que ha sido la trayectoria de estos 75 años, donde lo único que se ha hecho es empeorar la situación de los palestinos. Ahora, efectivamente hay una esperanza, ¿no?, en ese sentido, pero ¿cómo continuar con Netanyahu al poder de Israel? Que es como la pregunta que todos nos hacemos, en el sentido de que claramente ha demostrado una intransigencia a la hora de la toma de las decisiones en torno a este tema. Impresionante, y también no son pocos los análisis que se hacen respecto de que efectivamente una de las pocas cosas que mantienen el poder a Netanyahu es esta ofensiva militar. ¿Qué ocurre en ese sentido? Bueno, muchos analistas han planteado de que finalmente una de las posibilidades de lo que se está viendo acá es que Netanyahu, a efectos de querer mantenerse en el poder, lo que ha hecho es alargar artificialmente la guerra, o intenta alargar la guerra lo más posible, porque sabe que el día en que se acabe la pseudo guerra, las comillas hostilidades ya una guerra entre dos ejércitos finalmente, sabe que es un hombre muerto caminando en términos políticos en Israel,
y mucha gente plantea eso, y bueno, los que van en esa línea dicen que ha intentado provocar, abrir un frente en el norte, etcétera, etcétera, y que por eso habría o estaría alargando artificialmente estas pseudo hostilidades. Sí, hay una línea de eso, porque incluso dentro de Israel uno ha podido ver protestas en contra de él previas a lo que pasó a estas hostilidades, pero ahora también tiene protestas muy fuertes, sobre todo de los familiares, pidiendo que acepte el acuerdo. Ayer vi imágenes de eso donde decían, bueno, jamás ya aceptó, necesitamos que Israel acepte. Efectivamente, claro, para los propios familiares, ¿no es cierto?, de aquellos rehenes que tendría Hamás, era muy importante que Israel acepte. Le quiero preguntar, Diego, ¿qué pasa en Cisjordania? Porque el tema del Estado palestino es un tema que se tiene que abordar de manera conjunta, y aún en el supuesto y con la esperanza, ¿no es cierto?, de que esta agresión de Israel hacia la Franja de Gaza terminara, y incluso cayendo el gobierno de Netanyahu, el tema del Estado palestino sigue pendiente. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Cisjordania hoy día? A ver, yo creo que hoy día es todo el pueblo palestino el que está bajo agresión. Yo a veces veo en la prensa o en ciertos lugares donde se habla el conflicto, la guerra Israel-Hamás. Hoy día es todo el pueblo palestino el que está bajo agresión. Tenemos más de 500 muertos en Cisjordania desde el 7 de octubre, más de 5.000 víctimas, porque hay, si uno suma los heridos. Tenemos constantes ataques de los colonos, que en el fondo son civiles bajo la tolerancia o la protección del ejército israelí, que atacan aldeas o ciudades palestinas en forma constante. Hace 2 sábados atrás hubo una oleada de ataques de colonos terribles, verdaderos pogromos, en donde se atacó a distintas aldeas palestinas. Entonces, vemos que hay un ataque constante, vemos que hay un aumento de los colonos, de la cantidad de colonias. Entonces, por un lado, se puede decir, el mundo dice, no, queremos un Estado palestino. Ok, pero eso tiene que tener un terreno, y vemos que lo único que ha hecho es aumentar la colonización de parte de Israel en Cisjordania, independiente de lo que pase en Gaza. ¿Y para qué hablar de la situación en Jerusalén Oriental? O sea, hoy día hay un ataque directo sobre el barrio armenio de Jerusalén, que es parte del territorio palestino ocupado, y en distintas partes de Jerusalén Oriental, que es una parte integral del territorio palestino ocupado y debiese ser la capital del futuro Estado palestino. Entonces, no hay en la práctica sobre el terreno una realidad de construcción o de camino hacia un Estado palestino, sino que lo que vemos, o el clivaje político israelí se mueve entre los que quieren una anexión de a lo menos las colonias en Cisjordania, y los que plantean un status quo. No se ve dentro de Israel hoy día, por lo menos, un campo de la paz, como se le llamaba antes. Ese campo de la paz ha sido reducido en las últimas elecciones a su mínima expresión, y eso es lo más preocupante. Uno, a pesar de que uno ve las noticias y las potencias occidentales hablan de Estado palestino, vemos una campaña fuerte en Europa de reconocimiento del Estado palestino, pero eso sobre el terreno cada día está más lejos de que pueda pasar. Uh-huh. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis. Diego, bueno, durante los últimos días también hemos visto diferentes acciones a nivel diplomático por parte de algunos países, y en particular acá en la región llamó mucho la atención la decisión del gobierno de Colombia de romper relaciones con Israel, derechamente, que tampoco son cualquier tipo de relaciones. Israel y Colombia tenían una relación muy estrecha, y de hecho Colombia era considerado uno de los principales aliados en Latinoamérica del Estado israelí. ¿Usted considera que el gobierno de Chile debería avanzar en una línea similar, o cree que las acciones, declaraciones que se han dado durante el último tiempo van en la línea correcta? Mira, yo creo que, a ver, los que creemos en una solución pacífica que se base en el cumplimiento de la legalidad internacional, o sea, básicamente que Israel se retire de los territorios ocupados, del territorio palestino ocupado en 1967, ¿ya? Que se permita la construcción de 2 estados, ¿ya? Y
que esos estados, bueno, en el fondo sean con las fronteras previas a la guerra de 1967, que se permita el retorno de los refugiados palestinos y que existe una igualdad de derechos a los palestinos en Israel. Esos son los 4 puntos más relevantes. Sabemos que la única manera, por la forma en que está construido el sistema internacional post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que en el fondo hay un veto de ciertas potencias que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, es que existe una presión internacional sobre Israel a razón de que, en el fondo, por decir así, no sea gratis el que se mantenga al margen de la legalidad internacional. Si no, no hay forma. Y la diplomacia da un abanico bastante amplio de opciones, ¿ya? Creo que cualquier medida que vaya en esa línea de presionar a Israel a cumplir con la legalidad internacional que está violando en forma flagrante y sistemática, son medidas positivas, ¿ya? Yo creo que lo que ha hecho Chile en relación a que fue el primer país en el mundo en tomar una medida diplomática en contra del Estado de Israel por lo que estaba ocurriendo en Gaza, cuando se llamó a consulta al embajador en Tel Aviv el 31 de octubre del año pasado, fue el primer país en el mundo, y ha mantenido al embajador acá, haber remitido los antecedentes a la Corte Penal Internacional en conjunto con México, la prohibición a las empresas israelíes de participar en FIDAE, van en la línea correcta, y cualquier medida que vaya en esa línea yo creo que es relevante. Bien, estábamos conversando con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana, con la esperanza, como dice usted, de que las cosas mejoren. Muchas gracias a ustedes por siempre haber mantenido este tema activo en su radio. Que estén muy bien. Gracias, Diego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. 8 de la mañana.